Me llamo Amanda y acabo de cumplir 30 años, una edad que imaginaba que vendría acompañada de algún cambio importante, no necesariamente grandioso, pero sí significativo, como si fuera una especie de puente entre todo lo que fui en mis 20 y todo lo que esperaba ser a partir de entonces. Y tal vez por eso, en las semanas previas a mi cumpleaños, la emoción de mi familia parecía aún más intensa de lo habitual. Todos repetían misteriosamente que algo grande estaba por llegar, especialmente mi madre, Isadora, que un domingo por la tarde me llamó con ese tono de voz agudo que siempre usaba cuando estaba muy emocionada por algo, diciéndome que tenía que dejar el fin de semana de mi cumpleaños totalmente libre, porque una sorpresa muy especial estaba en camino. Y claro que me dio curiosidad, pero también intenté frenar mi entusiasmo, recordando que el año anterior me habían sorprendido con un viaje a una bodega y que eso ya había sido más que suficiente, que no necesitaba nada tan elaborado otra vez, pero mi madre solo se rió y me dijo que confiara en ella, que todo sería perfecto, y poco después, mi hermano mayor, Eduardo, me envió un mensaje con un emoji de boca cerrada y el aviso de que no podía hacer planes para ese fin de semana, mientras que mi hermana menor, Carolina, me llamó para preguntarme si ya había elegido un vestido bonito para llevar, porque, según ella, seguro que querría estar bien vestida. Y aunque intentaba disimular, se notaba que se estaba guardando algo más. E incluso mi novio, Rodrigo, que nunca ha sido bueno guardando secretos, empezó a actuar de forma sospechosa, cambiando de tema o concentrándose de repente en el móvil cada vez que le preguntaba por mis posibles planes de cumpleaños. Y como crecí en una familia que siempre ha valorado las fechas señaladas, con pasteles caseros, cartas escritas a mano y celebraciones organizadas con esmero, la expectación no hacía más que aumentar, porque siempre fui de las que reciben tarjetas que te hacen llorar, que reciben a sus amigos de la infancia en fiestas sorpresa, que están rodeadas de pequeños detalles pensados con cariño, y este año no parecía diferente, sobre todo porque todos estaban extrañamente empeñados en mantener el misterio, así que me imaginé de todo. Quizás habían reservado una cena especial, o un paseo inusual, o tal vez una reunión con personas queridas que no veía desde hacía tiempo. Después de todo, estaban tan convencidos de que se estaba preparando algo especial, que mi imaginación simplemente se apoderó de mí, y lo que no esperaba, ni en mis pensamientos más pesimistas, era que el día de mi cumpleaños fuera a abrir la puerta de casa y no encontrara a nadie, absolutamente nadie, ni un globo, ni una vela encendida, ni olor a pastel en el aire, ni un ruido que viniera de la cocina, solo silencio, un silencio incómodo que se extendía por todas las habitaciones y parecía burlarse de mi sorpresa. Y fue solo cuando llegué a la mesa del salón, cuando vi una foto colocada allí, una imagen que me heló el corazón. Toda mi familia en el seno de aeropuerto, con ropa de verano, sonriendo, con el equipaje al fondo y gafas de sol en la cara, y al lado de la foto, una nota escrita con la letra de mi madre que decía algo así como: «Sorpresa, tuvimos que ir a Hawái a visitar a tía abuela Marina. Ella insistió en vernos a todos, y solo esta semana estaba disponible. Sentimos mucho perder tu cumpleaños, pero lo celebraremos cuando volvamos. Hay un regalito en la nevera. Besos». Y en ese instante simplemente me quedé paralizado. Releí la nota varias veces, tratando de entender si se trataba de algún tipo de broma. Pero no era así. Y minutos después, abrí Instagram y encontré la confirmación. Fotos y más fotos. De mi familia en la playa, brindando, sonriendo, con leyendas felices como «Nada mejor que el tiempo en familia» o «La tía Marina se merecía esta sorpresa». Y la sensación que me invadió fue de una profunda soledad, una especie de desconexión que me recordó otras veces en las que también me habían dejado en segundo plano, como cuando tenía 11 años y mi recital de piano se quedó vacío porque Eduardo tenía un partido de baloncesto importante, o como cuando mi exposición de arte coincidió con el baby shower de una prima lejana y casi nadie apareció, y en 1900, ese cumpleaños, al ver ese pastel de supermercado en la nevera, con una vela aromática y una tarjeta de regalo compradas a través de un recordatorio automático de Amazon, me di cuenta de que esa historia de algo grande está por venir nunca fue sobre mí.
sino sobre el viaje de ellos, sobre sus planes, sobre una celebración que excluía por completo a la cumpleañera. Y cuando Rodrigo me llamó al final del día, diciendo que no podía venir porque había tenido un imprevisto en el trabajo, y que quizá podríamos hacer algo el fin de semana, solo pude murmurar, «Está bien», mientras sentía que me dolía el pecho, como si me hubiera atravesado una flecha invisible. Y fue en ese momento cuando empecé a cuestionarme todo. Todas las veces que fui comprensiva, la que cedía, la que ayudaba, la que decía, «No pasa nada», incluso cuando me dolía, como cuando pospuse mis estudios para cuidar de mi madre durante su operación, como cuando le presté dinero a mi hermano sin volver a verlo, como cuando ayudé a mi hermana a estudiar para los exámenes de la universidad, a pesar de tener plazos ajustados en el trabajo, y me di cuenta de que toda mi vida había estado marcada por la idea de que podía esperar, que entendería, que me adaptaría. Y allí, sola en el sofá, con el móvil en la mano y las fotos del viaje pasando una tras otra, algo dentro de mí cambió, una chispa, una rabia silenciosa que me alejó de la autocompasión y me hizo coger el teléfono y llamar a mi mejor amiga, Julia, que escuchó todo en silencio antes de decirme con firmeza que no estaba exagerando, que mi dolor era real y que por muy difícil que fuera de aceptar, mi familia me había hecho daño y que no tenía por qué tragármelo sola. Durante las horas siguientes, lloré y escribí un correo electrónico enorme a mi familia, contándoles todo lo que sentía, desde los cumpleaños olvidados hasta las promesas incumplidas, desde los esfuerzos ignorados hasta los silencios dolorosos, pero no lo envié. Solo lo dejé ahí, como un desahogo necesario, y en los días siguientes empecé a evitar las redes sociales. Silencié los perfiles de mis familiares. Dejé de centrarme en ellos y me centré en mí. Llamé a mi terapeuta y concerté una sesión. Empecé a reflexionar sobre mi papel en toda esa dinámica, sobre cómo mi postura de siempre comprender, de ser siempre el pilar, permitía que los demás simplemente me pusieran al final de la fila. Y durante la terapia comprendí que si quería que las cosas cambiaran, tendría que posicionarme. Así que decidí organizar una conversación con todos cuando volvieran del viaje. Y fue difícil, fue doloroso, pero fue liberador decirles, cara a cara, que me sentía traicionada, que me sentía olvidada, que ya no aceptaría ser la que aguanta todo, la que se las arregla sola, la que queda al final de la lista de prioridades. Y para mi sorpresa, en lugar de minimizar lo que sentía, lloraron, admitieron que se habían equivocado, que estaban tan involucrados en sus propios problemas. La salud de mi madre, el desempleo de mi hermano, la crisis en el matrimonio de mi hermana, que simplemente me dejaron de lado, pensando que yo estaría bien, como siempre. Y en ese momento me di cuenta de cuánto me veían como la fuerte, la que aguanta todo, la que siempre está bien, incluso cuando no lo está. Y que tal vez por eso nadie había pensado que yo también necesitaba que me cuidaran, que me escucharan, que me recordaran. Y después de esa conversación, las cosas empezaron a cambiar. Lentamente, pero empezaron. Mi madre empezó a incluirme en todo lo relacionado con su salud. Mi hermano comenzó a abrirse sobre los retos de la nueva etapa de su vida. Mi hermana me buscaba más a menudo para hablar, y Rodrigo también se acercó, reconociendo que podría haber estado más presente, haber sido más honesto, más compañero, y meses después, un sábado soleado, mi familia me sorprendió con una fiesta que llamaron Renacimiento, no para compensar el cumpleaños perdido, sino para marcar un nuevo comienzo. Y fue allí, viendo a todos reunidos, escuchando discursos emotivos y sintiendo que por primera vez mi presencia no era un detalle, sino el centro de la celebración. Cuando comprendí que a veces lo que parece un abandono es, en realidad, una oportunidad de reconstrucción, que a veces necesitamos romper el silencio para que el otro nos escuche de verdad, y que todo comienza cuando dejamos de aceptar menos
de lo que merecemos y elegimos, por fin, ser protagonistas de nuestra propia historia.